Hola Marta, ¿cómo le va? Hola Gloria, gracias por invitarme. La única periodista que hace parte de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué postularse y qué aporte puede hacer desde el periodismo a la consecución de la verdad en el país, Marta? Mira, ¿por qué postularse? Yo creo que yo viví con mucha aprehensión toda la guerra como periodista. Me tocó cubrir muchas historias y me cansé mucho de la guerra. Me ilusioné mucho con el proceso de paz y vi en la Comisión de la Verdad un espacio para hacer como una síntesis de todo lo que había visto y vivido y como lograr encontrar como las piezas perdidas de esa verdad que no sé si a ti te pasa, pero a mí como periodista me ha pasado, es que uno siempre le queda faltando como un pedacito de la verdad, un más allá. Entonces yo sentí en la comisión como la posibilidad de ir un poco más allá en esa verdad. Y creo que algo que quizás mis colegas no lo entienden de la misma manera o quizás todavía no lo han visto pero lo verán, es que yo creo que no, de todas las ciencias sociales, de todos los conocimientos, el más cercano a una comisión de la verdad para mí es el periodismo, porque en el periodismo tú tienes que escuchar a todos los lados, tienes que ponderar, pero sobre todo en el periodismo tienes que verificar y llegar a los hechos, a la verdad de los hechos. Eso es lo que a mí me parece que es más importante del periodismo. Pero esa verdad que es el oficio fundamental de nosotros los periodistas, ¿es la misma verdad que tiene por objeto la comisión? ¿O es una verdad que va mucho más allá? Sí, Marta. yo creo que va mucho más allá, porque los periodistas trabajamos con hechos, con acontecimientos, ¿sí? Y excepcionalmente con procesos más de largo plazo. Pero yo creo que la comisión va a trabajar con realidades humanas, o sea, tiene que llegar a una verdad más humana también, a una verdad más emocional de alguna manera, por un lado, pero por otro lado tiene que construir un relato histórico mucho más completo. Yo creo que el buen periodismo no debería ser fragmentario, pero por la naturaleza mismo del periodismo, la verdad suele ser más fragmentada. Yo creo que la Comisión de la Verdad tiene que hacer una verdad más completa, más compleja, más llena de grises. De eso se trata un conflicto, de que hay una cantidad de zonas grises y de complejidades que hay que entender. Y eso es lo que a veces en el periodismo no nos metemos en esas honduras, porque el periodismo tiene un dictador encima, que es el dictador del tiempo. Que es el tiempo, que Sí. es la coyuntura, Sí, que es la sí, coyuntura. sí. Es que parte fundamental y parte también de la crítica que se le hace a la Comisión de la Verdad, los que se han opuesto a todo este proceso, es que en la Comisión de la Verdad se va a construir o se va a reescribir la historia del país, porque ustedes van a buscar las causas del conflicto, por qué pasó lo que pasó, cómo pasó, quiénes Sí. fueron los protagonistas, y para esos que le tienen tanto miedo a la verdad, eso es una dificultad para ellos acercarse a esa Comisión de la Verdad, porque es que ustedes van a reescribir los hechos. No, yo no creo que sea reescribir. Yo lo que creo es que es hacer un relato más completo. En Colombia todo el mundo tiene un pedazo de verdad de lo que le ha tocado vivir. Lo que nosotros queremos generar es como un diálogo, si se quiere decir, una gran conversación donde todas las miradas puedan integrar un relato un poco más comprensivo y un relato más incluyente. Ahora, sin duda, la columna vertebral de ese relato son digamos, lo fáctico, ¿no? Lo que realmente ocurrió. Y eso necesita un proceso de verificación fuerte. No, más allá de las causas o de los contextos, nosotros vamos a trabajar sobre la base de patrones, buscando patrones. La gran pregunta que orienta a la comisión es la pregunta por la repetición del conflicto. ¿Por qué permanentemente volvemos y hacemos paz y después de la paz vuelve y se recicla? Entonces,
va a ser muy importante para la comisión establecer, digamos, cuáles son los patrones de violencia que se han repetido y cuáles han sido los factores que han determinado que esos patrones se repitan, ¿sí? ¿Por qué estamos en un ciclo perpetuo, digámoslo, de violencia política, por ejemplo? Sí, mira, ahora se firma el acuerdo de paz en el 2016 y estamos en un tiempo donde el asesinato de líderes sociales y campesinos, sobre todo, está al rojo vivo. Es decir, son síntomas de algo que vuelve y se repite. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es explicaciones a esos patrones de violencia que se han repetido a lo largo de 50 y tantos años, ¿no? No solamente estuvo cubriendo el conflicto, los territorios, víctimas, victimarios, sino que hizo parte de organizaciones periodísticas muy importantes. Sí. La FLIP, Medios para la Paz, sí, la Fundación Nuevo Periodismo. Sí. ¿Cuál es la mirada, cuál es la opinión sobre el cubrimiento de los periodistas, de los medios, sobre el conflicto y sobre el posconflicto y sobre el proceso de paz? Sí. ¿Cómo se ha hecho? Pues eso es muy difícil, Gloria, responderlo, porque yo creo que en el mundo de los medios es tan amplio, tan plural, que hay de todo como en botica, ¿sí? Y el conflicto ha sido tan largo y ha habido tantos momentos tan distintos, y los medios y el periodismo se están transformando tanto en los últimos años, que dar una respuesta sería encasillaría mucho. Yo lo que te puedo decir es unas reflexiones, es decir, yo creo que los periodistas tenemos que hacer una reflexión nosotros sobre qué pasó con nosotros durante el conflicto, porque hay una realidad, es que los periodistas en una buena medida fuimos o fueron víctimas del propio conflicto. La libertad de expresión fue una de los derechos y de los derechos más vulnerados durante el conflicto, y yo creo que los periodistas lo vivimos con mucha intensidad en muchos momentos, en otros con menor. Yo creo que hay que separar las empresas periodísticas y sus políticas del periodista, porque no todos los periodistas actúan siguiendo una directriz, ni todos los medios emanan directrices draconianas como la gente a veces piensa. Entonces yo creo que el periodismo es un oficio muy difícil, porque buscar la verdad en medio de una guerra es un desafío enorme, uno lo pudieron haber hecho mejor, otros lo pudimos haber hecho peor, yo qué sé. Creo que eso no es una respuesta fácil. Lo que yo puedo dar fe es que el periodismo ha actuado de buena fe, el periodismo ha tratado de autorreflexionar, y mi paso por estas organizaciones que tú mencionas, todas ellas fueron o han sido espacios de un intento, un interés del periodismo de pensarse en medio de la circunstancia del conflicto, para bien o para mal, sí, con mejores resultados o peores, desde directores hasta camarógrafos, hemos intentado hacer una reflexión, pero yo creo que esa reflexión está incompleta, pero yo creo que esa reflexión se la debemos al país, pero yo creo que esa reflexión hay que hacerla de cara a esta Comisión de la Verdad y decir, mire, estos son nuestros errores, estos son nuestros aciertos, y esto fue lo que sufrimos, y esto fue lo que quizás hicimos mal, sobre todo en el tema de la narrativa. De narrativa, porque es que si algo necesita esta búsqueda de la verdad y contar esta verdad, es una buena narrativa. ¿Cuál es la estrategia de los miembros de la Comisión de la Verdad para atender esos puentes entre víctimas y victimarios? Hay que generar una empatía, Marta, porque al final de cuentas la Comisión de la Verdad no es para castigar, no es para abrir heridas, sino para reconciliar. ¿Qué estrategia narrativa que pueda realmente lograr ese objetivo superior de la verdad y la reconciliación? Sí, pues mira, yo creo que la narrativa es exactamente el mayor desafío que tiene la Comisión, porque justamente yo creo que el momento tan difícil que estamos viviendo, de alguna manera, políticamente, digamos, el país está dividido, hay un tema central, es escucharnos. Yo creo que Colombia es un país que le falta escuchar al otro antes de tirarle la piedra.
Es decir, antes de atrincherarse, hay que escuchar al otro. Y lo que yo he reflexionado, y muchos en la comisión hemos reflexionado, es que no hay suficientes espacios donde los diferentes se puedan encontrar para escucharse. Y no hay suficientes espacios donde los diferentes se puedan encontrar para experimentar cosas como colombianos de manera conjunta. Es decir, yo sí creo que somos una sociedad donde de espacios muy divididos, de espacios muy compartimentados, donde falta un poco una democracia del espacio, una democracia que la suple la Comisión de la Verdad, que vendría a llenar ese vacío. Digamos, no solo la comisión, yo creo que muchos instrumentos del acuerdo de paz están, no solo la comisión, están pensados para generar encuentros entre diferentes y están pensados también para que haya un diálogo social, es decir, el propio Consejo Nacional de Paz, los propios PEDETs, es decir, todo el acuerdo está pensado en clave de reconciliación o por lo menos en clave de convivencia, es decir, cómo hacemos en los territorios para respetar nuestras diferencias, no es para que desaparezca la diferencia. Entonces, la comisión va a tener que aportar un marco para eso también. Para escucharnos en clave de esclarecimiento de la verdad, pero para escucharnos también en una clave muy importante, que es la del reconocimiento. Es decir, en Colombia hay mucho conocimiento sobre lo que ha pasado en el conflicto, pero tenemos un gran déficit de reconocimiento. Es decir, sí pasó y sí te pasó. Y puede que yo no esté de acuerdo con la lectura que tú le das a lo que pasó en determinado momento del país, pero estemos de acuerdo en que sí pasó y sí le pasó y sí dejó las consecuencias que dejó. Es que incluso hay más temor a la verdad, a que se cuente la verdad, que incluso ir a la cárcel. Sí. Este miedo a que se reconozca, a que se sepa. Cuando llevamos 53 años, yo creo que parte de eso que hablábamos hace un momento de que se repite y se repite y se repite, sí, es porque no se termina de contar la verdad. Sí. Es porque siempre quedan esas zonas oscuras, ya no grises, sino totalmente sí, oscuras, Marta. Sí, yo a veces, yo pienso que la verdad es un mundo para nosotros paradójicamente muy desconocido, es decir, no sabemos que es como, hay cierto temor que allá se abra una caja de Pandora y salgan quién sabe qué demonios, es decir, hay miedo a la verdad y yo creo que eso es normal, eso es, y lo que la comisión, el reto de la comisión es generar confianza suficiente para entender que esa verdad nos va a hacer más fuertes, que comprender el pasado, comprender lo que nos pasó en el conflicto, nos da fuerza, no nos debilita. La verdad no debilita a una sociedad, la verdad fortalece la a cura, la sociedad. Es una forma de sanar esta herida que parece es no una curarse. forma de sanar y es una forma de liberarse también. Entonces, yo sí creo que la comprensión, o sea, nuestro aporte es en la comprensión del conflicto, tiene que fortalecer ¿qué? La democracia, el pluralismo, la diferencia. Sí. Sí. Hay un aspecto importante para ir redondeando esta conversación, porque aquí las colegas nos quedaríamos conversando largo rato, y es toda esta fortaleza, inmediatez y multiplicación de las redes, Marta. Y estamos viviendo la posverdad. Yo no sé si esto es un escenario que nosotras que llevamos tanto tiempo en el periodismo no lo conocíamos, no había sino una verdad, ahora es una posverdad. ¿De qué manera esta nueva realidad de la posverdad afecta, toca, incide en la búsqueda de la verdad, de la comisión de la verdad? Sí. ¿Toca o no la toca? Sí, yo creo que en buena medida, obviamente es un contexto distinto, no porque la posverdad no existiera antes, o no existiera la manipulación, la distorsión de los hechos. La posverdad tiene eso que es que tiene una distorsión de la realidad, no es una mentira que se ve a luces que es mentira, es algo que tú te lo crees porque tiene algún arraigo en la realidad. Sí. Sino que lo masivo y la rapidez con la que con lo que eso funciona, obviamente tiene un poder de manipulación muy grande. Yo creo que eso es un desafío muy grande para la comisión y para en general, para los medios, para todo el mundo, es un desafío de la democracia. Actualmente todo el tema de las redes es el contexto en el que nos toca y yo creo que tenemos que aprender
a manejar ¿cómo se llama eso? Ese medio ambiente en el que hoy en día se produce toda la política, se produce el periodismo, se produce un trabajo como el nuestro. Y va a ser muy difícil, yo sí creo que va a ser difícil. Sobre todo cuando se tienen apenas 3 años. Sí. Es una labor titánica, Sí. que es un término muy, muy trillado, pero Marta, ¿qué expectativas se trazan ahí en la comisión sobre el trabajo, este trabajo? Pues difícil que sí, sea? yo creo, a ver, hay un riesgo enorme en el país y es mucha expectativa con la comisión. Y eso es una cosa que nos hace pensar, porque a medida que otros instrumentos del acuerdo de paz se van debilitando o sufren ataques, entonces la gente dice, bueno, la comisión. Obviamente la expectativa es muy grande y nosotros creemos que nosotros podemos jugar un papel hoy en estos 3 años que tiene que ser crucial para ayudar a aclimatar o digamos ayudar a cerrar esos miedos con la verdad y entender que la verdad es algo constructivo para el país. Pero sí aspiramos a que la comisión ponga sobre la mesa unos elementos que permitan dar un debate sobre bases sólidas, que pone la comisión como un elemento más. Es decir, aquí el Centro de Memoria Histórica ha producido más de 100 informes serísimos y mucha gente se los ha apropiado en las regiones, y aquí hay unos historiadores que han hecho memoria y que han recogido. Del propio Dios, claro. Proceso de La Habana salió un documento muy serio de los historiadores sobre la historia del conflicto. Las fuerzas militares han escrito muchísimo sobre lo que les pasó en la guerra y están escribiendo más, y los empresarios están haciendo su propio proceso de memoria histórica, o sea, por lo menos el sector de la ANDI, y entonces aquí hay muchos sectores que están moviéndose a decir, oye, yo quiero contar lo que a mí me pasó porque no quiero que otro me lo escriba, yo lo que quiero es que eso dialogue con lo que la Comisión de la Verdad está haciendo. Entonces la comisión tiene que abrirse a escuchar todas esas verdades y que nosotros en clave de reconocimiento podamos algún día decir, mire, esto fue lo que nos pasó como sociedad. ¿Sí? Pues mucha suerte con ese trabajo. Gracias, porque la necesitamos. La necesitan.